sociales. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Diversas informaciones inauguran esta madrugada, el jueves 25 de abril, algunas, por supuesto, francamente indignantes. Ayer el señor Mauro Moros lanzó una locución desde un espacio que él llamó Miércoles Productivo. Y lo más productivo de la locución fue anunciar que la restricción en el horario laboral continúa jueves y viernes. Es decir, que de acuerdo a Maduro, no se trabaja en este país hoy y mañana, sino hasta las 2 de la tarde. Ese es el concepto de productividad que tiene ese señor. También anunció que permanece el horario restringido en las escuelas, la actividad escolar hasta las 12 del mediodía, lo cual significa que más o menos unos 5 millones de niños venezolanos, que son los que cursan en las escuelas públicas oficiales en el turno de la tarde, bueno, se quedaron como Maduro, pues, ignorantes, brutos, sin conocimiento, porque hay un gobierno que irrespeta el derecho, un desgobierno, un régimen que irrespeta el derecho de los niños a la educación. Otras informaciones que serán desgranadas, por supuesto, con muchísimo más detalle y con el habitual profesionalismo por nuestro colega Pedro García Otero, está en la primera plana del diario La Voz. Sigue sin llegar ayuda humanitaria a hospitales de Caracas. Al hospital JM de los Ríos no ha llegado ni una inyectadora, dice el gran titular de primera plana de este medio. Lo mismo al Hospital Clínico Universitario, al Domingo Luciani o al Pérez Carreño. Mientras tanto, la primera plana del periodiquito de Aragua nos trae como su contenido fundamental la denuncia que hicieron voceros de la Cruz Roja venezolana sobre la reventa de los insumos de la ayuda internacional, es decir, el bachaqueo, cosa que, por cierto, es un dato común en los países que tienen un gobierno colapsado, un Estado fallido. Son las redes delincuenciales las primeras que se apropian. Hay un cálculo a nivel internacional de que entre 40 y 60% de la ayuda humanitaria en los estados fallidos, en los estados colapsados, quedan en manos del mercado negro o de los grupos irregulares. Bueno, aquí tenemos esos grupos irregulares. El bachaqueo, todo el mundo lo sabe, al menos en Caracas. Las cosas que son robadas, bachaqueadas, terminan siendo revendidas en lugares como la avenida Sucre en Catia, bajo la protección de esa inefable figura llamada los colectivos. Bueno, mientras eso está ocurriendo en el mundo, en el país del cual tenemos que salir, en el mundo, en el país al cual queremos entrar, están pasando cosas positivas. Por un lado, en la Asamblea Nacional ayer, el presidente Juan Guaidó anunció que se están dando pasos de avance importantes en la construcción de la tercera etapa de la agenda que la planteado al país, las elecciones libres. En efecto, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, al frente de la comisión que desarrolla el tema, informó que están listos los detalles
para entre 6 y 9 meses poder realizar elecciones libres en nuestro país, es decir, elecciones con un nuevo Consejo Nacional Electoral, elecciones con observación internacional, elecciones con participación de los venezolanos que están en el exterior y, por supuesto, con una revisión profunda del registro electoral permanente venezolano. Mientras eso está ocurriendo en la Asamblea Nacional, en Chacaíto, unos 300 dirigentes populares, muchos de ellos líderes sindicales, otros líderes comunitarios, se reunieron para dar inicio a esta confluencia, a esta estructura que sirve de bisagra para las luchas populares, que ha sido denominada el Pacto de las Bases. Allí estuvimos, allí vimos a líderes de la construcción, líderes del Metro de Caracas, líderes de Corpoelec, líderes del sindicato de la Cancillería, por cierto, tan agredido, tan perseguido, líderes de los trabajadores del sector salud, líderes de los profesores universitarios, es decir, una gran cantidad, repito, de ciudadanía activa y organizada, que es fundamental. En ese evento estuvo participando la profesora Keta Estefani, ella es de la Directiva Nacional de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUV, uno de los gremios más combativos de este país, y es también una de las fundadoras de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela. La tenemos en línea para que nos cuente qué fue lo que ocurrió ayer en Credicar Chacaíto. Keta, muchísimas gracias, profesora, por atender nuestra llamada madrugadora. La escuchamos. Sí, buenos días, Chu, buenos días a toda la audiencia. Efectivamente, nosotros ayer reunimos la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, nos reunimos con los líderes comunitarios del municipio Libertador, básicamente. La idea es replicar esta iniciativa en todas las regiones del país donde ya existe la intersectorial. Por ejemplo, tenemos la intersectorial en Guayana, en Carabobo, en Barquisimeto, porque nosotros tenemos la convicción de que el tema de la defensa de los derechos sociales pasa por la defensa del ingreso familiar, y eso fundamentalmente supone la defensa del salario. El salario no puede dejarse de defender en Venezuela frente a este gobierno, frente a cualquier gobierno que venga. Nosotros tenemos una gran cantidad de trabajadores en Venezuela que no están sindicalizados, la mayoría, todavía hoy la mayoría de los trabajadores en Venezuela lo son en empresas pequeñas que no tienen sindicato. La mayoría de los trabajadores en Venezuela gana salario mínimo, es decir, $3 al mes. Bueno, y en el sector público sigue la imposición de esas tablas, que la franja es entre 1 y 2 salarios mínimos, es decir, el grueso, la mayor parte de la población venezolana tiene un ingreso familiar que está por debajo de los límites reconocidos internacionalmente de pobreza extrema, y esa es una situación que no se resuelve con la ayuda humanitaria. Si la ayuda humanitaria es para los sectores que ya están en el extremo por hambre o por desnutrición o por enfermedades, y que requieren urgente esa ayuda para salvar la vida. Por eso es lamentable que ocurra eso, que no termina de llegar a los principales hospitales esa ayuda. Pero el tema de la crisis de lo que es el hambre en Venezuela se requiere enfrentar a través del tema del ingreso familiar. Y por otra parte están todos los temas de los servicios públicos, que son sumamente graves en las comunidades. O sea, seguimos en Caracas y en el resto del país con el tema del agua y con el tema de la electricidad en muchos estados del interior de la República, y nosotros tenemos que estar organizados como pueblo, como comunidades, para enfrentar eso. Entonces nosotros estamos organizando los comités en las comunidades con los trabajadores desde la misma intersectorial, la unión de la intersectorial con las comunidades, para la defensa de todos esos derechos. Estamos desarrollando, y ayer se discutió un pliego que incluye todas las demandas del pueblo venezolano en materia de esos derechos sociales y de los derechos ciudadanos, porque el otro problema es que el pueblo venezolano es duramente reprimido cuando sale a defender sus derechos. Esa es la reunión que nosotros tuvimos ayer, y por supuesto ahí eso fortalece la lucha de los distintos sectores que allí participaron,
Bueno, porque cada quien expone las acciones que tiene previsto realizar y se van sumando los distintos sectores. Es una red que aspiramos a extender a nivel nacional y el llamado es para que todo el mundo se incorpore. En Venezuela aquí todos trabajamos y todos vivimos en algún lado. Es decir, nosotros, la población venezolana trabaja y participa de una comunidad y no podemos nosotros seguir participando en acciones de protesta dispersos individualmente, sino que hay que estar organizados y hay que participar con una organización y con un sentido, con un propósito que es la restitución plena de los derechos humanos en Venezuela. Estamos conversando con la profesora Keta Estefani de la Directiva Nacional de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPU, y uno de los pilares también de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, instancia que convocó junto con otras organizaciones a este pacto de las bases que se instaló ayer en Caracas. Keta, estamos de cara al 1 de mayo. El 1 de mayo puede ser visto como un ritual, ¿no? Como la cosa que se hace todos los años porque hay que hacer una marcha el 1 de mayo, o también, y es otro peligro también, como el día D, ¿no? La expectativa final, cosa que de manera algo irresponsable ha corrido en algunas redes sociales. ¿De qué manera fue visto ayer el 1 de mayo en esta reunión de líderes laborales y de líderes comunitarios? Bueno, para el sector de trabajadores, el 1 de mayo es una fecha fundamental, es la conmemoración de una lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores. Eso pasó en Chicago, pero esa es la misma lucha de los trabajadores a nivel mundial. Y de esas luchas, mucho de lo que fue el estado de bienestar, muchos de los derechos que hoy se disfrutan en el mundo de defensa de los derechos de los trabajadores tienen que ver con esas luchas que iniciaron ahí. Y en Venezuela siempre se ha conmemorado, efectivamente no es una celebración. No puedes celebrar lo que fue el crimen contra los dirigentes de los trabajadores, sino de Chicago, sino que lo que se hace es conmemorar la fecha para el reimpulso de la lucha de los trabajadores. En Venezuela es fundamental. En Venezuela están conculcados todos los derechos, absolutamente todos los derechos de los trabajadores. Las tablas salariales, por ejemplo, nuevamente el expresidente Nicolás Maduro a través de sus ministerios ha impuesto unas tablas que liquidan lo que es la convención colectiva. Es decir, eso que hicieron a raíz del paquetazo de agosto, nuevamente lo han hecho. Es decir, ellos deciden unilateralmente lo que la gente debe percibir. Nosotros tenemos en Venezuela una situación de una clase trabajadora que está siendo cuyos derechos están violados completamente, hambriada y sobreexplotada, y nosotros exigimos la solidaridad también de clase en el mundo, porque muchas organizaciones a nivel mundial todavía creen que que Maduro representa un gobierno progresista, y lo que tenemos en Venezuela son los niveles mayores de explotación. Yo creo que en la historia de la humanidad ningún país ha llegado a estos niveles en materia de salario y en materia de ofensa a lo que son los derechos de los trabajadores. Entonces nosotros estamos convocando las distintas organizaciones que participan, y también como intersectorial y también como Pacto de la Base, vamos a participar, a convocar y a participar en la protesta del 1 de mayo, y esa es una protesta que la organizaremos, bueno, desde esa misma comité del Pacto de la Base que se están desarrollando en Caracas y que se van a desarrollar también en el interior del país. No compartimos que se pongan esos techos de que este es el día D y este es el día H, no. Lo que se está impulsando en Venezuela es una lucha, y es una lucha que va cobrando fuerza, que va desarrollando su organización y que va a producir su resultado, un resultado que efectivamente tiene que ser de apertura democrática, porque es que los trabajadores, es decir, el tema
de la democracia en Venezuela está bien las elecciones libres, todos compartimos la lucha por las elecciones libres, pero no es solamente eso. El problema es que el venezolano no existe en este momento ni el mínimo espacio democrático que le permita a la gente discutir sus condiciones de vida y discutir sus condiciones de trabajo y negociarlas, y que le permita al pueblo venezolano a través del Parlamento, a través de la Asamblea Nacional, discutir cómo se distribuye el presupuesto nacional. Eso está en la Constitución y eso debe ser así. Mientras eso no sea posible, no hay democracia en el país. Democracia no es solamente la recuperación de la soberanía del pueblo para elegir sus propios gobernantes, que es fundamental. De hecho, no existen los demás espacios democráticos en el momento que no existe. No tiene los que están en el Poder Ejecutivo que confrontar sus políticas con nadie, y están haciendo lo que les da la gana y están atropellando a todo el pueblo. Entonces sí necesitamos las elecciones libres, pero no es suficiente. Y nosotros necesitamos realmente que se abran los espacios democráticos para la negociación colectiva, no solamente de los trabajadores, sino de todas las condiciones de vida de las comunidades. Y la definición también en términos del salario mínimo, porque como te digo, mucho trabajador no está sindicalizado y si todavía el 60% percibe el salario mínimo, eso es lo que perciben también todos los pensionados y jubilados, y entonces se necesita también que se participe como sector de trabajadores organizados en la definición de ese salario mínimo, que debe cubrir la canasta básica de acuerdo con como lo establece el artículo 91 de la Constitución. Esas son las luchas que nosotros estamos impulsando. Nosotros estamos apostando al cambio en Venezuela. La fecha 1 de mayo es una fecha importante, va a ser una fecha realmente importante en el desarrollo de esta lucha que tenemos ahorita por la apertura democrática, pero no hay ese tipo de fecha definitiva. Es decir, es una lucha que continúa, que va a continuar hasta que realmente logremos la restitución de todos los derechos humanos en Venezuela y esa apertura democrática que nos permita alcanzarlo, que nos permita recuperar la calidad de vida de los venezolanos. Profesora, le agradecemos vivamente que nos haya regalado estos minutos esta madrugada del jueves 25 de abril. Era la profesora Keta Estefani, de la Junta Directiva Nacional de FAPUP y integrante también de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, dándonos el reporte de lo que ocurrió ayer en Chacaíto en la instalación del Pacto de las Bases. Allí estuvo, por supuesto, la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, estuvo la gente del Movimiento Médicos Unidos por Venezuela, este gigantesco voluntariado nacional del sector salud, del sector del gremio médico, estuvo el Radar de los Barrios, estuvieron diversas organizaciones dando su aporte a esta estructura que, repito, no es una central más, ni es una entelequia burocrática, es un espacio de confluencia de ciudadanos en lucha. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM.
opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Atrás quedaron aquellos tiempos en que, bien sea el paternalismo burocrático o el cesarismo militar, podían tratar a los ciudadanos como población objetivo, ¿no? Como masa amorfa, como turba aplaudidora o votante. No, los ciudadanos somos protagonistas de nuestro proceso de recuperación histórica, de reconstrucción de la democracia. Eso somos los ciudadanos esencialmente. Por eso eventos como el que ayer se produjeron, como el que ayer se produjo con la instalación del Pacto de las Bases, por eso se producen eventos como el que hoy va a tener lugar. Hoy se va a producir una sesión del llamado diálogo social, que es un espacio de confluencia de más de un centenar largo de organizaciones no gubernamentales que perfilan su propia agenda para, desde la autonomía, repito, de los movimientos sociales, participar en el proceso de cambio. Para que nos hable de esta reunión, de la agenda que va a tratar, de los objetivos que persigue, tenemos en línea a Mariela Ramírez. Mariela Ramírez participa del movimiento ciudadano Dale Letra, esta agrupación de venezolanos que asiste y organiza y promueve distintas formas de protesta pacífica, insistiendo no solamente en el tema emocional, sino en darle contenido profundo a estas acciones ciudadanas. Mariela, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntanos, ¿en qué consiste, qué propósitos persigue esta sesión del diálogo social convocada para el día de hoy? Te escuchamos. Buenos días, Chuo, y buenos días a todos los oyentes madrugadores, y gracias de nuevo por la oportunidad en este espacio. Hoy, Chuo, tendremos una asamblea intersectorial del diálogo social. Quisiera, y me disculpo si me extiendo un poco, hacer un paréntesis para explicar a la audiencia muy brevemente las características de este espacio denominado diálogo social. Nosotros, desde el 2018, un grupo de organizaciones, acordamos construir una articulación de ciudadanos, movimientos sociales y políticos que convocara a todos los sectores del país, sin exclusiones, a un proceso de diálogo y consulta permanente, haciendo un reconocimiento a la pluralidad y diversidad. Nosotros no intentamos imponer una visión, sino por el contrario, nuestro objetivo ha sido crear un espacio de confluencia, como tú bien dijiste, en el que los diferentes actores de la sociedad puedan dar un debate abierto sobre las diversas visiones y estrategias, y que a través de ese debate y comunicación permanente lográramos unir todos esos esfuerzos, valorando cada uno de los aportes, construyendo así un instrumental diverso de lucha organizada y estructurada para reconstruir la democracia. Desde esa perspectiva, presentaremos hoy tres propuestas en esta asamblea, tres propuestas que se han construido consultando a los distintos sectores, con el aporte y la visión de defensores de derechos humanos, de expertos, de trabajadores, vecinos, con el fin de validar con todos el resultado de ese proceso y que podamos entonces avanzar en la concreción de las propuestas. Vamos a presentar tres propuestas. En primer lugar, presentaremos un documento que aspiramos que un gran número de ciudadanos y organizaciones sociales y políticas suscriban, en el que estamos convocando a los distintos sectores a unir esfuerzos para solicitar a los actores políticos activar los mecanismos para el logro de una salida negociada, porque nos apartamos de las soluciones de fuerza, de soluciones que apuntalan escenarios de confrontación o intervenciones extranjeras. En segundo lugar, presentaremos una propuesta que pretende dar algunos aportes desde la perspectiva social a la transición democrática, que igualmente hemos construido con el concurso de diversos actores y que podríamos resumir por razones de tiempo en 4 puntos básicos. El primero de todos es acordar medidas extraordinarias
para el auxilio y por toda su política destructiva, no solamente de la salud del pueblo venezolano, de los trabajadores, de la población, porque lo ha sumergido en una hambruna que es lo que no permite el desarrollo de este país. Estamos conversando con Judith León, ella es presidenta de la Federación de Colegios de Bioanálisis de Venezuela, de bioanalistas de Venezuela. Judith, por favor, te rogaría que nos explicaras un poco más la importancia de la denuncia de cómo se ha destruido el tema del bioanálisis en nuestro país, porque la gente lo da por descontado. Durante tantos años era tan sencillo y hasta tan barato hacerse un perfil 20. Durante tantos años era tan sencillo y tan normal que los laboratorios clínicos funcionaran de manera regular, que hoy el país pudiera no comprender cómo el tema de la destrucción del bioanálisis, bueno, es uno de los datos fundamentales de la crisis de salud, porque ¿cómo carrizo alguien recupera la salud si ni siquiera puede haber diagnóstico? Y no hay diagnóstico, como tú bien decías, no hay diagnóstico, ni es posible evaluar el seguimiento de una terapia si no existe el tema del bioanálisis funcionando. También está esto que ocurre con los bancos de sangre. Háblanos de eso, por favor. Bueno, entonces, ¿qué significa los bioanalistas dentro de los servicios de análisis? Nosotros somos universitarios, tenemos conocimiento, por supuesto, de la formación y la investigación en los aportes en las políticas de salud pública del país. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, una cosa tan simple como que cualquier ciudadano que vaya a un centro asistencial necesita por una simple gripe o fiebre, a la cual debemos de conocer cuál es la causa de esa fiebre o esa gripe que tiene, se tiene que hacer una hematología. Esa hematología no se puede hacer dentro de esos centros asistenciales porque el gobierno se ha dado la tarea de no dotar los servicios de bioanálisis para que demos respuesta para esa orientación y podamos dar la información necesaria al médico tratante y así poder minimizar su condición de salud en el momento, porque la salud es prevención. En la medida que nosotros prevenemos las condiciones de salud de los venezolanos, en esta medida tenemos mejor calidad de ciudadanos y por lo tanto mejor producción para lo que queremos los fines de un país. Eso es una parte. Además, el venezolano de a pie debe de deambular por las calles para buscar cuál laboratorio del sector público pudiera hacerse una hematología, porque buscándolo en un laboratorio privado significa que los costos son tan altos, porque recordemos que estamos en una hiperinflación, donde el dólar ahorita es inalcanzable, los salarios de la población venezolana es, bueno, pues, por decir precaria, para no decir otro nombre, y eso no le permite ni siquiera buscar los respuesta en otro sistema privado para ellos. Una hematología en este momento cuesta 20.000 bolívares y el salario mínimo es 18. Por eso que denunciamos cada vez y tenemos protestas en cada uno de los centros asistenciales. Por ejemplo, el emblemático hospital de niños, que debe de ser de protección, porque tenemos una ley, además que es constitucional, pero tenemos una ley de protección de los niños y niñas y adolescentes, que tiene una medida cautelar internacional para que el gobierno cumpla su deber, porque es su deber de garantizar la salud como parte de la UDA de esos niños que están en el centro, en ese apagón famoso que hubo hace 3 semanas, que vamos a cumplir casi un mes. En ese apagón el servicio de bioanálisis no estaba conectado a la planta eléctrica. Yeah. El 90% de los servicios de bioanálisis no están instalados en la planta eléctrica de emergencia. O sea que cualquier cosa, esos niños de terapia intensiva que estuvieron en ese momento, no tuvieron la oportunidad de hacerse los gases que son indispensables, ni los electrolitos que son indispensables para mantener su condición ácido básica, que es un elemento principal de los fluidos dentro de la terapia intensiva. Esas madres tuvieron que ir a los laboratorios privados cuando un gas arterial en este país, en un laboratorio
privado cuesta casi 100.000 bolívares. Si un ciudadano tiene un sueldo de 18.000 bolívares, como una madre que mínimo debe tener 3 gases, que tiene su niño en esta terapia intensiva, para que le pueda dar respuesta a su condición y minimizar su enfermedad, no lo permita el sistema, cuando esto debe garantizarlo la Constitución de la República y el gobierno que debe garantizarlo no lo cumple. Entonces hoy es un día de exigencia, no solamente de los bionalistas, porque en esta concentración va a estar el pueblo. El pueblo significa los trabajadores del sector salud, todos los trabajadores de los diferentes sectores, la comunidad, porque es la que debe también de exigir de que se cumplan sus derechos constitucionales. Es el derecho humano que se está vulnerando en este país, todos los derechos. El derecho a la alimentación, el derecho al transporte, el derecho a la salud, a la vida, a tener un trato digno como ciudadano. Eso no se está cumpliendo en este país. Conversamos con Judith León, presidenta del colegio, de la Federación de Colegios de Bionalistas de Venezuela. Finalmente, Judith, por favor explícanos la relación que hay entre el trabajo de los bionalistas y procesos que desgraciadamente también están resentidos en su eficacia, como por ejemplo el tema de la vacunación. Han habido muchas quejas y denuncias por el desmantelamiento de los operativos de vacunación en el país, pero tan lamentable como eso es que a veces cuando sí se produce el proceso de vacunación, el mismo no tiene los resultados esperados. Háblanos de eso, por favor, porque es un drama que aqueja y preocupa sobre todo a la madre venezolana. Claro, ahorita en este momento se está denunciando que en el estado Antártica hay un brote de sarampión. Okay, hay 135 casos sospechosos de sarampión. ¿Y qué implica eso? Que ni siquiera los programas ampliados de vacunación se cumplen satisfactoriamente en el país. ¿Qué significa? El estado Antártica solamente tuvo el 78% de la cobertura de vacunación. ¿Y eso qué implica? El brote que tenemos de sarampión. ¿Por qué hablamos de que es un tema de bioanálisis? Porque todo lo que es la salud pública, bioanálisis, está inmerso porque somos los que diagnosticamos si ese paciente o ese caso sospechoso es confirmado o no, si tiene sarampión. Y eso juega un papel muy importante el Instituto de Higiene. ¿Por qué el Instituto de Higiene no tiene una respuesta adecuada, oportuna, continua, ¿verdad? Y de calidad? Porque igual es un servicio de bioanálisis donde las condiciones, tanto laborales como de dotación de insumos y materiales oportunos para dar una respuesta a esos casos, no se dan bastos. ¿Ok? No solamente por suministro, sino también porque tampoco tenemos los recursos necesarios en este país por todas las condiciones laborales, por supuesto, y toda la respuesta que busca cualquier ciudadano de este país para poder sobrevivir y no tener condiciones ni para mantener a su familia, ni ellos mismos, para lo que dice la Constitución de su artículo 91, que es un sueldo digno. Entonces, son una serie de factores que implica y incide en el pueblo venezolano. Por eso es que hoy, en este día del bionalista, exigimos al gobierno que cumpla su deber que está establecido en la Constitución. Darle la mayor felicidad al pueblo de acuerdo a lo que establece la Constitución. Judith, te agradecemos vivamente pues, que nos hayas regalado estos minutos. Gracias por tu gentileza y por el afán didáctico con el que explicas todo este proceso de lucha. Era Judith León, presidenta de la Federación de Colegios de Bionalistas de Venezuela, informando de la convocatoria para esta concentración hoy a las 10 de la mañana en la Plaza Las Tres Gracias, frente al busto del sabio venezolano Rafael Rangel, padre espiritual del bioanálisis en Venezuela. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y todavía me retumban las palabras de Mariela Ramírez, la vocero de la organización ciudadana Dale Letra, que cuando nos anunciaba la realización hoy de este plenario de las más de un centenar de organizaciones sociales que participan del diálogo social, este espacio de encuentro que ha sido diseñado y que está en funcionamiento desde hace más de un año y de la que participan centenares, miles de luchadores sociales organizados en diversas ONG. Recuerdo que cuando estábamos conversando yo le decía, ¿están conscientes ustedes de que esto que están planteando, la necesidad de una salida pacífica, negociada, pactada, acordada, la reconstrucción de la cultura del entendimiento en nuestro país, están conscientes de que eso es un planteamiento a contracorriente, de que hay dos actores, no uno, dos actores que están en contra de este planteamiento? Por un lado, el gobierno, el régimen de Maduro de manera sistemática empuja a la sociedad venezolana a la violencia. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen votos, pero tienen balas. No tienen gente, pero tienen balas. No tienen fervor popular, no tienen confianza del ciudadano. Hasta el chavista más chavista hoy ve a Maduro de lejitos y de reojo y con rabia. ¿Me entiendes? Entonces, pero sí tienen colectivos, sí tienen una claque militar incorporada a todo el conjunto de negociados que se han estructurado a lo largo de estas 2 décadas. Tienen eso, ¿no? Tienen el recurso de la fuerza, pero no tienen la fuerza del pueblo. Por eso es entendible que el gobierno empuje de manera sistemática a la sociedad venezolana hacia la violencia, porque es el único espacio donde tienen alguna fuerza todavía. Pero además del gobierno está otro actor, un actor muy pequeño, muy minoritario, pero que tiene mucha incidencia en las redes sociales. Este grupo de gente, por cierto, no voy a etiquetar ni a calificar de ninguna manera, me parece que la desesperación en la que estamos todos lleva a muchos venezolanos a decir, no, de esto hay que salir como sea, ¿no? Y hay que salir ya. Y entonces se olvida que el como sea nos ha llevado a muchas cosas desagradables. El como sea nos llevó a Chávez, por ejemplo. En 1998 hubo un grupo de venezolanos, por cierto, de clase media, por cierto, de clase alta, jefes y dueños de medios de comunicación y de determinados sectores económicos que decían, de esto hay que salir de cualquier manera, hay que castigar a los partidos del estatus. Y votaron por Chávez y le abrieron sus puertas y le abrieron las páginas de sus periódicos o las pantallas de sus canales de televisión.
porque había que salir de aquello de cualquier manera. Bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Hay también este tema de la desesperación que lleva a que la gente, aunque alguna gente no entienda, que toda solución implica un tiempo y un espacio y que hay que construir eso. Y hay gente que dice, pero bueno, 20 años no bastan. No, es que no estamos hablando de los 20 años del régimen, estamos hablando de la construcción del nuevo país. ¿Me entiendes? Y ese nuevo país se construye desde abajo, con la gente, desde la gente, de abajo para arriba y de adentro para afuera. Y eso es un proceso. Hay gente que es muy activa en las redes, pero que no tiene idea de las luchas que se están dando en el pueblo venezolano. Voy a poner 3 ejemplos. Nos dice la gente del diario La Voz, residentes de la comunidad Barrio Verde del sector Cecilio Acosta obstaculizaron el paso por la carretera Santa Teresa-Santa Lucía del Tuy desde las 9 de la mañana de ayer, protestando por el tema del CLAP, para ponerles un ejemplo. Otro ejemplo, ustedes saben quiénes tomaron ayer el centro de Caracas, paralizando el tráfico en la avenida Lecuna y en la avenida Libertador. Bueno, los trabajadores de la alcaldía del municipio Libertador, los trabajadores de la alcaldía que dirige Erika Farías. ¿Por qué? Porque las condiciones que tienen de trabajo son inhumanas y porque el sueldo no les alcanza ni siquiera para pagar el pasaje para llegar a sus puestos de trabajo. Eso pasó ayer, así como está pasando desde hace muchísimo tiempo que los trabajadores de PDVSA La Campiña, están protestando porque lo que les sirven en el comedor da pena, da lástima lo que les sirven en el comedor de PDVSA La Campiña. 2 cucharadas de pasta sin agua. Una cosa realmente insólita, repito, en una empresa que no solamente era la generadora de divisas para el país, sino que además trataba a su personal como todo el mundo sabía que ocurría en la empresa petrolera. Pero esos datos concretos, esas realidades concretas, esas luchas concretas de la gente, a veces son ignoradas en nombre de la desesperación que lleva a un radicalismo vacuo que nos distancia en vez de acercarnos a las soluciones que este país necesita ciertamente con urgencia. Dejo esa reflexión allí, busquen en lo que puedan el audio de esta entrevista que le hicimos tanto a Mariela Ramírez como a la profesora Keta Estefani, 2 expresiones concretas de la sociedad civil en lucha. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM.